alabando a nuestro Dios juntos. Sabemos la importancia de ello y vamos a orar en primer lugar. Por favor, hermanos, les invito a que oremos y nos encomendemos a nuestro Dios. ¿Listos? Oremos. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad nuevamente. Gracias, mi Dios, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de conocerte a través de tu palabra. Nos permites, Señor, reverenciar tu nombre, glorificarte a través de lo que nos permites conocer a través de ello. Tú eres, Señor, digno de toda alabanza. Venimos ante ti no confiando en nuestra propia sabiduría ni justicia, sino en tu gracia, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Ruego por mis hermanos, Señor, que puedan estar junto con nosotros en esta noche, para que tu Espíritu Santo nos hable, nos dirija, abra nuestro entendimiento y nos motive, mi Dios, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Permítenos alabarte con nuestros labios, pero con corazones sinceros. Te ruego, Señor, que apartes de nosotros la soberbia, la vanidad, el orgullo, la envidia, Señor, y que realmente, Señor, nuestro interés y nuestro propósito sea glorificarte a ti, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Listos, hermanos, vamos a cantar, vamos a reconocer que todo es porque Él vive, Él resucitó, Él está vivo, Él nos capacita, nos ha dado su gracia. Vamos a cantar, hermanos, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él
vamos a cantar, hermanos, nuestro Dios, reconociendo su grandeza, su poder. Cantamos nuestro Dios, hermanos. Muy bien, hermanos. ¿Están cantando fuerte? Así sigan, hermanos, canten fuerte. Ok, 1, 2, 3. ¿Listos? Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita al rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. Quien bajó a salvarnos, quien levanta y quita al rey, En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Fuerte. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, santo Dios.
cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias a Dios por poderle alabar, por poderle glorificar. Como hemos aprendido, perdón, los jueves, es su pueblo el que lo puede alabar, adorar como Él le agrada y le satisface, ¿verdad? Porque nosotros podemos hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es así como es una de nuestras responsabilidades
como iglesia, de nuestras labores, tareas principales, adoración al Señor de esta manera, ¿verdad? Fruto de labios que confiesan su nombre, gracias a Dios por ello. Muy bien, hermanos, pues gracias doy a Dios porque podemos estar, porque pueden estar, hermanos, cada uno de ustedes. Y hemos estado hablando acerca de nuestra declaración doctrinal, hemos tratado las doctrinas más importantes que debemos creer y que creo yo que son la columna vertebral y que deben serlo para nuestra iglesia y para nuestras vidas. Y que, hermanos, es necesario estar de acuerdo en esas doctrinas en el sentido, no de que tenga en algún punto secundario alguna otra opinión, sino en realidad, hermanos, que para poder estar como iglesia y funcionar y tener una unidad y una misma dirección, requerimos, hermanos, también el poder estar entendidos y aceptar la doctrina que creemos como iglesia. Ahora, hemos ido hablando ahora acerca de lo que creemos acerca de la iglesia. Y dentro de ello, por eso yo les motivaba, quizá es necesario cada vez más, ¿verdad?, el llevarlo a cabo, porque lo que vamos a aprender, hermanos, lo que queremos escuchar, es elemental para tomar decisiones de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, hoy, hermanos, hablando de lo que creemos acerca de la iglesia, hoy hablaremos de la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Los que tienen un poco más de tiempo en el cristianismo, quizá han oído el término, ¿verdad? Si soy miembro o no de una iglesia. Pero hay una realidad, que el término y la aplicación de este término requiere un fundamento bíblico y una comprensión de lo que es la membresía de la iglesia. Ahora, voy a ir de una manera muy breve, pero voy a mencionar acerca de lo que hemos hablado hasta este punto de la iglesia. Hemos reconocido, a la luz de las Escrituras, que la iglesia es una institución que se originó en el mismo corazón de Dios. Es de concepción de Dios, no humana, la institución llamada iglesia. Fue el mismo Señor el que afirmó y prometió: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en Mateo 16:18. Es una institución que está formada e incluye a todos los creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Y hemos aprendido también que encuentra su expresión real y absoluta en la iglesia local visible, es decir, una asamblea de creyentes que está unida física y espiritualmente en un lugar determinado. Ya explicamos que esto no es la iglesia, sino la asamblea. Y si no tuviéramos una habitación como esta y estuviéramos reunidos bajo el mezquite del lado izquierdo que puede estar en nuestra colonia, cuando todos estemos allí juntos, estamos como iglesia. Si estamos en medio de la calle, espero que no debamos estar ahí por alguna razón, pero allí estaremos como iglesia. Es decir, es la asamblea que se reúne en un lugar en particular. También hemos entendido que la iglesia tiene como tarea esencial la adoración a Dios, la edificación espiritual de los creyentes y la salvación de los perdidos por medio de la predicación del Evangelio. Esa es, hermanos, la tarea esencial de la iglesia. Ahora, también estudiamos que la iglesia tiene su autoridad suprema, que es Jesucristo. De quien la misma iglesia recibe autoridad. ¿Recuerdan? ¿Para hacer qué? ¿Para qué Dios le ha delegado autoridad a esa iglesia local, a esa asamblea, a ese grupo de creyentes que se reúnen en un lugar en específico? ¿Para qué les otorgó autoridad? Bien, les otorgó autoridad para abrir el reino de los cielos por medio de la predicación del Evangelio a otros y que otros puedan entrar. Y también le dio autoridad a la iglesia para que los que entren al reino de los cielos, es decir, los que crean el Evangelio, tiene la autoridad la iglesia de regular la conducta de los miembros de ella por medio de la disciplina eclesiástica. Y por último vimos que Dios ha colocado siervos en la iglesia a los cuales les da autoridad para gobernar y guiar
a la iglesia local y se llaman ancianos, obispos o pastores. Ese término intercambiable que utilizan las Escrituras. Ahora, al llegar a este punto, eso está muy bien. Qué bueno que lo hemos comprendido. Pero entonces es necesario también entender que la iglesia es una institución y que el que la instituyó fue Cristo. Y entonces esta institución debe estar definida y organizada. Es decir, si hay un liderazgo, entonces debe haber un grupo que se lidera, ¿no es cierto? Porque si no hay un grupo que se lidera, tampoco hay un líder. Si la Biblia habla de un liderazgo, debe haber un grupo que sigue dicho liderazgo. Si hay propósitos definidos, como lo mencionamos, entonces debe haber responsabilidades que se deben llevar a cabo. ¿Para qué? Para cumplir, ¿verdad? Esos propósitos que están definidos en la institución llamada iglesia. Ahora, para alcanzar dichos propósitos, quiero decir, ahora, si hay responsabilidades, ¿quiénes las van a cumplir? Si hay responsabilidades, debe haber personas, miembros definidos de esa institución que llevan a cabo esas responsabilidades y que reciben los beneficios de formar parte de ella, de la iglesia, de esa institución. Hermanos, ¿por qué es importante este tema? La cultura actual en este mundo ama y promueve dos ídolos, entre muchos: la libertad y la independencia. Y esto conduce a dos actitudes. Conduce al individualismo y conduce al no compromiso. Y esto ha afectado, hermanos, no solamente son dos ídolos de la cultura actual, sino que esto ha afectado a la iglesia de nuestros días, en la cual la idea es: no tengo compromiso con nadie, es opcional, pero estoy dispuesto a recibir y escoger los beneficios que la iglesia me ofrezca y que a mí me satisfagan. Comienzan a pensar, cuando hablan de iglesia, y ven un medio para un propósito, un fin, ¿verdad? Estar cerca de Dios y ser bendecido por Dios. Y comienzan a ver qué aspectos les convienen. Para seleccionar, decía Miguel Núñez, con la ideología o la idea tipo buffet, ¿verdad? Que tú vas y escoges lo que te gusta y lo que no lo desechas. Y comienzan a analizar para ver a dónde ir y cuándo ir también. Y quizá dentro de sus conceptos está la cercanía de un lugar, la cantidad de actividades de un lugar, el tiempo que se pasa en ese lugar. Y situaciones como estas, hermanos, variadas, con las cuales consideran las personas que deben tomarlas para su beneficio, pero sin compromiso. Pero, ¿qué dice la suprema autoridad acerca de esta constitución, acerca de la constitución y organización de la iglesia? ¿Qué dice la Escritura acerca de la iglesia? Esta pregunta la responderemos tratando el tema de la membresía de la iglesia. Y vamos a ir respondiendo algunas preguntas. No sé cuántas sesiones nos va a llevar, pero espero que podamos ser claros y que lo podamos comprender. La primera pregunta que vamos a responder, y después las iré mencionando conforme vamos avanzando, pero la primera pregunta es: ¿hay evidencia bíblica de la membresía de la iglesia como algo que se debe considerar y llevar a cabo? La segunda pregunta que responderemos es: ¿cuáles son las características de un miembro comprometido con su iglesia? La tercera: ¿qué beneficios tiene ser miembro de la iglesia? Y por último, ¿cómo ser miembro de esta iglesia? Hermanos, platicaba con un hermano hoy a mediodía y le mencionaba que nosotros estamos en una situación distinta a otras iglesias. Es decir, cada uno tiene que reconocer la situación en la que está, en la que Dios le está conduciendo. Una oración que he estado pidiéndole al Señor mucho: sabiduría por dónde tenemos que ir. Guíanos a qué debemos hacer.
inmediatamente, de manera natural como humanos, pensamos en actividades. Pensamos, ok, hacer esto, aquello, para allá y para acá. Pero creo, hermanos, quiero darme cuenta de que el Señor nos está guiando a establecer las cosas con claridad, para que entonces, hermanos, la iglesia, los miembros decidan estar en esta iglesia por voluntad propia y conscientes, y entonces cuando esté definida nuestra iglesia, vamos a poder nosotros hacer el trabajo que Él nos ha mandado a hacer. Porque como dijimos, hay responsabilidades para lograr los propósitos que el Señor ha establecido para la iglesia, pero las responsabilidades las tiene que llevar miembros comprometidos con la iglesia. Entonces, se requiere en primer lugar compromiso, estabilidad, para entonces, hermanos, creo en el Señor, comience Él permitirnos a servirle y poder alcanzar lo que Él quiere que alcancemos en el futuro. Estamos nosotros en el paso de formular y establecer cómo funcionamos, qué creemos y hacia dónde vamos. Yo estoy aprendiendo, hermanos. Y ustedes son mis conejillos de indias, ¿verdad? De alguna forma. He tenido a veces que reformular mi teología y se los he explicado a veces el por qué. Y quizá nadie me ha dicho, creo hasta ahora, ¿y por qué ahora está cambiando esa idea, verdad? Pero doy gracias a Dios porque es lo que me tocó hacer para establecer de una manera correcta, y el Señor en el futuro hará lo que Él ha planeado hacer con nosotros. Entonces, hermanos, el tema es la membresía de la iglesia. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Hay evidencia bíblica de este tema o esta verdad llamada membresía de la iglesia? ¿Sabe? Algunos se oponen a la idea de membresía porque argumentan que el término no aparece en las Escrituras y que por tanto no es enseñado dicho principio en ella. Algunos han argumentado sabiamente, bueno, el término Trinidad tampoco está en la palabra de Dios, sin embargo toda la Escritura testifica que nuestro Dios es un Dios trino. Pero ese argumento quedaría de todos modos infructuoso, sin poder ser útil, si realmente no responde la pregunta, ¿hay evidencia bíblica de la membresía de la iglesia? Cuando hablamos de membresía, hermanos, queremos entender que hay un grupo definido y comprometido con esa iglesia local. O, segunda opción, la iglesia quizá está diseñada para que yo vaya donde yo quiera, cuando yo quiera, y recibir las bendiciones que yo quiera. ¿Cómo es que funciona la iglesia? ¿Hay evidencia bíblica de la membresía de la iglesia? Vemos pasajes, hermanos, que enseñan implícitamente que la membresía es algo importante y es algo que se practica en la iglesia. Por favor, acompáñenme en primer lugar a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Evidencia bíblica de la membresía de la iglesia. 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4. Bien, dice la palabra de Dios. Está escribiendo Pedro, obviamente, y dice, ruego a los ancianos. Recuerda este término, es intercambiable, pastor o obispo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y aquí viene el ruego, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, vea lo que dice podemos seguir leyendo el 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, vosotros, los ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí el apóstol Pedro está escribiendo a otros ancianos. Como dijimos, hay un liderazgo que el Señor estableció.
en las iglesias. Probablemente el apóstol Pedro, al escribir esta primera carta, lleva una dirección y nombre específico. Pero lo que solían hacer, hermanos, es que cuando una iglesia recibía la carta, a eso me refería con nombre y dirección específico, la recibía y la leían, la compartían con otras iglesias para que conocieran lo que el apóstol había escrito. Ahora, el apóstol Pedro le escribe a los ancianos. Hay un liderazgo definido, pero hay un liderazgo definido para un grupo definido. Dice el pasaje, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Le está diciendo al pastor que está leyendo la carta, tú debes de apacentar, que es proveer, cuidar, pastorear, el término de pastor que se utiliza en la Biblia, cuidar, proveer, guardar a la grey de Dios que está entre ustedes o entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder sabía quién era esa grey. Si no estuviese definido, el anciano diría, ok, ¿y a quiénes? ¿A todos los que pasen debajo de este techo? ¿A todos los que vengan de repente y luego hay que visitarlos en la casa o en las colonias? ¿A quiénes hay que apacentar? A los que están entre ustedes. Nota que define un grupo en particular. No habla de apacentar todo el pueblo. No habla de apacentar toda una ciudad. Habla de apacentar a un grupo definido llamado la grey de Dios. Y es interesante que utiliza la idea, el simbolismo de un pastor de ovejas. Si algo tiene esa labor de pastor de ovejas, hermanos, es una identificación clara del pastor por cada una de sus ovejas. Es impresionante cómo los pastores de Oriente conocían a cada oveja por nombre, les asignaban, aunque tuvieran hasta 100. Ya más de 100, luego tenían un ayudante. Pero aún hasta 100, ellos conocían la actitud de cada oveja y conocían cada una de sus ovejas. Recuerde, ellos iban a abrevaderos naturales, se juntaban varios rebaños. ¿Y cómo le hacían para separar los dos rebaños porque se juntaban a tomar agua? ¿Te imaginas al pastor jalando a una y echándola para allá y se iba otra vez para allá y otra vez y andar todo el día? No, ¿qué hacían? Simplemente silbaban o gritaban una frase, ¿verdad?, que está registrada, que era tajú, con un tono de voz de tal manera que solo las ovejas reconocían a su pastor, levantaban la cabeza y lo seguían. Aunque estuvieran entremezcladas, las ovejas conocían a su líder y el líder conocía a sus ovejas. Hay un liderazgo definido. Si no fueran conocidas ni definidas, ¿cómo saber a quién debo cuidar? Le decía yo a alguien en la semana anterior, yo necesito saber si tengo responsabilidad contigo, porque debo saber si te debo cuidar, si debo orar por ti. A pastor hay que orar por todos, hermanos. Orar por nombre por cada uno, pedir por sus necesidades particulares y ubicarlos. ¿No es lo mismo? Te pido por todos, los que haya, los que conozco y los que no conozco, los que son salvos y los que no son salvos. No, hermanos, requiere una identificación de quiénes son las ovejas. Siendo honestos, hermanos, nosotros nos conocemos de esta manera, los que más asistimos de manera más frecuente. Los que vienen de vez en cuando, por allá una vez al mes o alguna actividad en especial, los reconocemos como personas que están visitantes. Pero creo que tenemos que llegar al punto de compromiso. De decir, yo quiero estar en ese lugar, yo voy a estar bajo esa autoridad y ese liderazgo, y algunas otras cosas que veremos en beneficios de estar en una iglesia como miembro. Entonces, este pasaje nos muestra que había un liderazgo definido para un grupo definido. Acompáñame a Hebreos capítulo 10, a ese grupo que se reúne entonces de manera definida, aquellos miembros de ese lugar, de esa iglesia, no del lugar, sino de esa asamblea, mejor dicho, se les manda congregarse. Se les ordena congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Todos los que han pasado por allí en el discipulado ya se lo saben de memoria. Entonces, lo van a decir de memoria en este momento.
Pero voy a leer yo el 24 y ustedes van a leer el 25, ¿de acuerdo? Fíjense lo que dice Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. Hay una mandato en este texto. Y ese mandato es no dejando de congregarnos. Dice enseguida, explicaba esto, no recuerdo con qué hermano de ustedes fue, pero yo le explicaba esto, ¿verdad? Por ejemplo, hoy el hermano Manuel está viajando a Juárez, ¿no? Y me decía por la cuestión de que le solicité que estuvieran la mayoría, estaban en viaje a Juárez. Este texto dice que si faltas es pecado. Es decir, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Es una orden. Y cuando una orden se incumple, entonces es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, ¿cierto? ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿Cuál es el principio? Bueno, si hoy no vino el hermano Manuel, después quizá verá el video, ¿verdad? Entonces es un pecador. Y está en pecado. Y es lo que está diciendo, no, dice el texto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen la costumbre, por costumbre. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el pecado? El patrón de vida de inasistencia. Una forma, ¿cómo podríamos llamarlo? Que identifica a mi persona de no asistir. Un patrón de vida. Porque hermanos, cuando ya hay un patrón de vida en nosotros, hay un problema en el corazón. Cuando sale una situación que tengo que viajar, no es un patrón de vida. Entonces no es que mi corazón, ¿verdad?, tenga o no aprecio o determinación por estar en la congregación. Surgió algo y lo tengo que hacer. Y eso no es pecado. Pero cuando yo tengo patrones, eso manifiesta que en mi vida hay un pecado allí que estoy sirviendo constantemente. Ahora, el punto de este texto es que se les manda a los miembros congregarse. Si no existiera el principio de membresía en esa iglesia a la que se está escribiendo, pregunta, ¿a quién voy a ir a exhortar y decirle que haga lo correcto? Implicaba que sabía yo quiénes son los compañeros míos de mi iglesia, mis hermanos de mi iglesia. Y entonces yo puedo identificar cuando está faltando. Pero si la iglesia fuera un lugar de paso, ¿verdad?, para todos, pues no los conozco a nadie, no sé quién es parte de aquí. Entonces, pues hola, qué bueno que vino y se va, y viene otro y hola, qué bueno que vino. No, pero ya se conocían, hermanos. Esto nos indica una membresía, una distinción de quiénes eran los miembros de nuestra iglesia, para entonces poder exhortarles acerca de este mandato y de estar unidos. De hecho, el verso 24 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tú vas a estimular a otro al amor y a las buenas obras. ¿A quién? La pregunta sería, ¿a toda tu colonia y a todo tu estado? No, habla de gente en particular a la que debes exhortar y animar al amor y las buenas obras. ¿Notas cómo está implícito en estos pasajes la membresía? Es decir, un grupo definido y comprometido con una reunión, una asamblea en particular. Aunque no diga membresía, se ve en la palabra de Dios. Esto hace necesario reconocer los que son miembros de nuestra iglesia o de la iglesia. Ahora, vemos también que los miembros estaban comprometidos con su iglesia en algunas áreas importantes. Note por favor, vamos en primer lugar a Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Esos miembros que están siendo guiados por un liderazgo y gobernados por ellos, están comprometidos para usar sus dones y talentos para servir y beneficio de la iglesia a la que pertenecen. Sus dones espirituales y talentos naturales están comprometidos para usarlos para la iglesia definida. Note por favor lo que dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Note que no dice a otros simplemente.
Yo tengo espiritualmente, el Señor me ha dado el don de la enseñanza. Ok, ministralo a otros. Pues yo salgo y le enseño a aquel, le enseño a aquel, le enseño allá. No, dice a los otros. Está definiendo un grupo en particular. Está diciendo, tu don es para que lo uses. Tienes que estar comprometido a usarlo para ese grupo en el cual estás, que es la iglesia. Úsalo. Dice enseguida, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También en Efesios capítulo 4 nota esta misma idea. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó, hablando del Espíritu Santo, y él mismo constituyó, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, que ya mencionamos ya no hay, a otros profetas, ya no son necesarios, ya no están en funcionamiento, a otros evangelistas, son aquellos que salen a predicar el evangelio y formar iglesias, y dice, y a otros pastores y maestros. Bien, a estas personas se les llaman dones hombre, les llaman algunos teólogos, porque está refiriéndose a una labor en particular de una persona. Los pastores, en el otro caso los evangelistas que salen y predican a otros lugares y forman iglesias. Ahora, dice que estos fueron establecidos por el Señor, ¿para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, capacitar para que entonces la iglesia sea edificada. Capacitar a esas personas para que entonces lleven a cabo el ministerio. Esto habla de un compromiso. El término ministerio es servicio. El pastor, vamos a verlo así, de manera cruda. El pastor te va a enseñar cómo hacer tu servicio para la iglesia de manera correcta. Y tú tienes que servir, no el pastor en eso que a ti te corresponde. ¿Notas cómo cada uno tiene una responsabilidad en este sentido? Dice, perfeccionas a los santos para la obra del ministerio. Esto va a producir edificación en el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esos miembros están comprometidos para usar sus dones espirituales y talentos naturales para beneficio de esa iglesia. Comprometidos. Y también vemos que están comprometidos para usar sus recursos para el funcionamiento y propósitos de esa iglesia. Vea lo que dice, por favor, 1 Corintios 16. Recursos. Esto habla de lo que poseo. 1 Corintios 16, por favor, versículo 2. Cada primer día de la semana, domingo, esto es una indicación de que las iglesias se reunían el primer día de la semana, el día que Cristo resucitó. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, está definido un grupo en particular. Ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto muestra, hermanos, que el miembro de la iglesia está comprometido con sus recursos para usarlos para las necesidades o proyectos de la iglesia. Yo sé que quizá nunca nos han preguntado si estábamos dispuestos a hacerlo, y yo sé que lo han hecho. Pero aquí hay un compromiso. Aquí dice, tú debes hacerlo. En otra porción el apóstol Pablo habla de que suplan las necesidades, por ejemplo, de los que trabajan para ustedes en el ministerio, el pastor y los que sirven en la iglesia. Habla de proveer para las necesidades de los que están fuera predicando el evangelio, habla de proveer las necesidades de los mismos miembros de la iglesia pobres con alguna necesidad en particular, y habla de esta manera, hermanos, como mandamiento. Esto implica que hay un compromiso de quienes quieren estar para participar con sus recursos y con sus talentos y dones.
¿Cómo puede alguien servir dentro de la iglesia con sus talentos si no sabemos quiénes son los miembros de la iglesia? Se requiere entender y conocer quiénes son los miembros. Ahora, también vemos en esa relación de iglesia una relación de cuidado, pero a la vez de rendición de cuentas. Note por favor Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 17. Recuerde que estamos respondiendo a la pregunta, ¿hay evidencias bíblicas de que la membresía de la iglesia es algo que se llevaba a cabo? Note por favor, capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores. A ver, empezando por aquí. Cada oveja sabía quién es su pastor. Si no hubiera una membresía y yo me puedo congregar donde sea, entonces tengo muchos a quien tengo que obedecer. O a todos. Sí, tienen la idea de esa iglesia de una manera simplemente universal, donde yo puedo ir a donde yo quiera. No, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay un compromiso y una relación en esta idea de cuidado, porque habla de un pastor, pero de rendición de cuentas. Es decir, que el miembro de esa iglesia debe estar dispuesto a que va a dar cuentas ante el liderazgo que el Señor ha puesto en la iglesia en las circunstancias específicas. Si hay alguna cuestión de falta, si hay alguna cuestión de pecado, esa persona está comprometida de tal grado que el líder de la iglesia puede venir y me va a tratar y me va a enseñar y me va a disciplinar si es necesario bíblicamente, corregir, exhortar. El miembro está consciente de eso y dispuesto a eso. Pero no solamente hay esa relación entre ellos dos, sino que mire lo que dice también el versículo 13:17. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Cómo sé por quién voy a dar cuenta? Pues los que son miembros comprometidos con la iglesia. Por ellos voy a dar cuenta. Y por ellos entonces el pastor tiene la autoridad otorgada por el Señor para ir y poder exhortar, disciplinar, corregir y hacer la labor que un pastor hace con su oveja. Porque es definido ese grupo, son miembros comprometidos. Hermanos, esto es lo que más ha socavado la actual manera de ver la iglesia. Ese sentido de independencia, ¿sabes para qué es? Porque no quiero rendirle cuentas a nadie. Nadie tiene por qué decirme qué hacer. Nadie tiene. Esa es la idea de esta cultura, ¿no es cierto? Tú eres el arquitecto de tu propio futuro y tú eres el que determina lo que para ti es correcto y lo que no, y lo que para ti está correcto, yo lo tengo que respetar. Esa es la filosofía del mundo en el que vivimos. Y eso se traslada a la iglesia. Entonces, no, yo no quiero comprometerme a que alguien tenga el derecho de venir a decirme algo porque la Escritura lo dice. No, yo soy libre e independiente. Vemos una relación de cuidado y de rendición de cuentas, pero ¿cómo dar cuentas de alguien si no sé quiénes son los miembros? Hermanos, esto hace la situación fatigosa, porque muchas veces nos estamos preocupando por gente que no tiene la más mínima deseo o compromiso por esta iglesia, que simplemente ellos mismos se consideran visitantes eternos. Y el pastor está preocupado por ellos y está pensando en eso, está hablando, y es que en realidad ellos no tienen ningún compromiso. Hermanos, es a lo que tenemos que llegar, no a ese punto, sino a definirnos qué vamos a hacer. ¿Dónde está tu compromiso? ¿En qué iglesia y con qué pastor? Para tu edificación, lo veremos en las bendiciones de ser parte de una iglesia. Esos miembros que están definidos en una iglesia también tienen una disposición para cuidar la unidad y paz entre los miembros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, nos acercamos al final. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Mire lo que dice, versículo 12 al 15. Os rogamos, hermanos. Note,
que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Nuevamente, ¿cómo si no hay membresía? Si somos un grupo de desconocidos que va y viene. Dice que reconozcas a los que trabajan entre ustedes. Entonces ellos se conocían, sabían quiénes eran. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Habla de liderazgo. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y entonces ve el compromiso de esos miembros. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Con quiénes se debe buscar la paz? Es un grupo definido. No está diciendo que salgas al mundo, que salgas de esta habitación o a la ciudad, ¿verdad? Y que procures que nadie pague a otro mal por mal. ¿Te imaginas qué labor? Tener que estar diciéndole a todos los demás lo que tienen que hacer. No, hermanos, habla de ese grupo de creyentes. Dice, ayúdense, consérvense en unidad, en paz, exhórtense. Cuando alguien está haciendo algo que no está bien, entonces acércate, exhórtalo, amonéstalo. Que nadie pague a otro mal por mal. Hermanos, es tan importante entender la iglesia que los creyentes deberían de arreglar los conflictos, cualquiera que éste sea, entre creyentes, tomando como su autoridad suprema al que está por encima de las autoridades, que es Cristo, y que ha delegado en la iglesia una autoridad para guiar y gobernar en amor y ejemplo, que es el pastor. Muchas iglesias tienen problemas miembros de alguna cuestión de negocio, de trabajo, de robo, de agresión incluso. ¿Quiénes son las autoridades pertinentes para tratar el caso? La iglesia, el pastor o los pastores de la iglesia, antes de ir afuera a demandas, denuncias. Es lo que Pablo les dijo. Les escribe a Corintios y les dice, y vas ante los incrédulos. ¿Qué no hay entre ustedes alguien sabio que les ayude en ese problema que tienen? Porque problemas va a haber. Noten, hermanos, el valor de la iglesia. Dios le ha dado autoridad para litigar entre los creyentes, porque les dice también allá en Corintios, no vamos a ir ahorita para allá, pero les dice, ¿no sabéis que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Los creyentes juzgarán a los ángeles que abandonaron el propósito de Dios en sus vidas o en su creación. Los mismos creyentes los van a juzgar y no pueden juzgar cosas pequeñas de esta tierra. Necesitamos entenderlo, hermanos. Termino con esto. Esa idea de membresía se refleja en cuidar la unidad y la paz entre los miembros, pero también vemos esto reflejado en el mismo proceso de disciplina eclesiástica. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 5, es nuestro último pasaje en esta noche. 1 Corintios capítulo 5. Hermanos, debemos elevar nuestro concepto de iglesia. Debemos verlo como Dios quiere que lo veamos. Debemos cambiar la manera en que vemos las cosas, hermanos. Vea lo que dice 1 Corintios 5:11. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. A ver, explicamos. ¿Se acuerda de la disciplina eclesiástica que estudiamos? ¿Cuál es el paso final, hermanos, dentro de la disciplina eclesiástica? Bueno, vámonos en orden. El primer paso. Yo veo a alguien que es un borracho dentro de nuestra iglesia, porque dice que llamándose hermano. Entonces, voy a ir yo, el que lo vio, el que se dio cuenta. Recuerden, el pastor no es el disciplinador, no sé si exista eso, pero oficial. Tú tienes que ir, tú y él. Hermano, dice la Escritura que a los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y si tú eres salvo, ese pecado
va en contra de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Si ese hermano responde satisfactoriamente y se humilla y se duele y le pide perdón al Señor, hemos logrado el propósito, restaurarle, ¿cierto? Bien, pero ese hermano dice, bueno, ¿a ti qué te importa, verdad? O simplemente no dice nada, pero después sigue en esa práctica. Bien, dice la Escritura, después de quizá un tiempo de orar, llama a 2 o 3 de la iglesia, 2 y tú 3, quizá esa es la idea más correcta. No les platiques el chisme, llévalos, siéntalos allí. Y entonces dile al hermano, hermano, la vez pasada yo te hablé y te dije, mira, tú estás pecando con el alcohol, estás siendo un borracho. Mis hermanos están aquí porque se interesan por tu alma y quiero que escuchen lo que está pasando. Los hermanos se darán cuenta y ellos participarán en, hermano, eso no está bien, y estarán allí en amor tratando. El hermano dice, no me interesa. Díselo a la iglesia. Se entera un grupo, el grupo definido. Si no, ¿a quién se lo vas a decir? ¿Públicalo en Facebook, dice? No, ¿verdad? Díselo a un grupo que son los miembros de la iglesia, no los visitantes, hermanos. Los miembros comprometidos de la iglesia. Un visitante no sería edificado con algo así, ¿verdad? Entonces, los miembros de la iglesia, los comprometidos con la iglesia, lo van a saber y van a tratar de convencerlo. Bien, el hermano dice, no me importa. Y lo sigo llamando hermano, porque yo no voy a juzgar su condición ante el Señor. Pero no me importa, bien, dice, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es eso? No se junten con él. Se le retira una bendición de la comunión de la iglesia. Cuando entremos ahí, hermanos, creo que nos va a dar un gozo estar en la iglesia. Y nos va a dar temor no estar como iglesia. Entonces, dice, quítale la comunión de la iglesia. No se relacionen con él. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo no les dije que no se juntaran con cualquier borracho idólatra en el mundo, sino sería necesario que todos ustedes salieran y se fueran a otro planeta, sino que les dije que no os juntéis. Entonces vemos que ya ha llegado al final del proceso de disciplina. No quiere decir que vi un pecado en el hermano y ay, no me voy a juntar porque me mancha y hágase para allá. No, ya llegó al final del proceso y dice ahora no se junten con él, ni coman con él. Pero luego, ¿qué dice el verso 12? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Fuera de qué? Fuera de ese círculo de miembros comprometidos. Es con ellos con los que vamos a tratar este asunto y a quienes vamos a disciplinar. Es una bendición también del Señor. Ahora, dice, ¿con qué razón yo tendría para juzgar a los que están fuera, los que no son miembros? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿No tenías la labor de tratar y ayudar para que la vida de esa persona sea regulada como el Señor dice? Esa es la labor de la iglesia, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La iglesia había mantenido su comunión, le habían pasado por alto que estaba viviendo con la mujer de su padre y todo su pecado lo habían tolerado. Dice, ponlo fuera, fuera del país, no, fuera de la ciudad, no, de la membresía de la iglesia y no se junten con él. ¿Notas, hermano, cómo la Escritura nos enseña que hay un grupo definido y comprometido, el cual acepta el liderazgo, acepta ser instruido, acepta poner sus dones y talentos al servicio de la iglesia, acepta que en un momento dado le puedan venir y reprender y acepta que si el Señor mueve y él está en pecado, requiere disciplina eclesiástica y ser puesto fuera de la comunión de la iglesia en último caso. Vemos implícito la verdad de que las iglesias estaban constituidas por miembros reconocidos. Tenemos que llegar a eso. Yo veo tu compromiso, pero yo no sé tu compromiso. Es decir, no hemos dado un paso de comprometernos y decir, sí, yo estoy de acuerdo. Eso tenemos que llegar. No va a ser ahorita, necesitamos concluir y definir las doctrinas y entonces en base a eso tener nosotros establecido de manera clara que quienes quieran formar parte de nuestra iglesia están dispuestos a comprometerse con esto.
Viene alguien de fuera, escucha el Evangelio, comienza a congregarse. Después, quizá quiere entrar dentro de la iglesia. Bien, tienes que conocer lo que creemos, lo que pensamos, y si si nuestra filosofía, y si tú quieres, te vas a comprometer con esto. Es lo que la Biblia enseña. Quizá no había un formato escrito y ellos firmaban, hermanos, pero creo que es necesario, dependiendo de la sabiduría que Dios dé a cada iglesia y pastor, pero es necesario tener de alguna manera una definición de quiénes son nuestros miembros. Qué bendición, hermanos, tenerles. Yo espero que no faltemos ningún jueves, de verdad. Necesitamos entender esto, porque al final tendrás que tomar una decisión. Y yo quiero, hermanos, que estemos bien conscientes y sabidos de lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Señor, te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque es tan clara y porque nos has dejado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en esta tierra, Señor. Que atendamos a tus escrituras, que nos sometamos a lo que como creyentes tú nos mandas a hacer, porque somos tus siervos humildes, Señor. Y que, Señor, esto ayude para que la iglesia, Señor, sea fortalecida, los miembros, Señor, se edifiquen y crezcan, y el ministerio de esta iglesia, Padre, logre los propósitos que tú tienes para tu gloria. Te lo ruego, mi Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Gracias a Dios, hermanos, por su gracia. Hermanos, que descansen, que Dios les bendiga, que podamos, hermanos, meditar en lo que hemos escuchado. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.